Bueno, ya somos una cantidad respetable de gente, así que nada, buenos días a todos. Un directo matinal es una prueba, no se ha hecho nunca, siempre en Gloria de Roma trabajamos por tarde-noche, somos animales nocturnos, pero bueno, hemos decidido hacer algo diferente, tenemos un invitado de excepción, un sabio, una persona que ya habéis visto aquí en el canal hace tiempo, es Paco Álvarez. Voy a presentarle antes de invitarle a pasar. Es madrileño, como decía en un libro reciente que publicó, madrileño y publicista desde siempre. Ha trabajado en 15 países de 2 continentes para algunas de las compañías más importantes del mundo. Es investigador, geógrafo e historiador, además de pequeño empresario, presentador y tertuliano, poeta, comisario de exposiciones y padre de familia. No necesariamente en este orden. Muy bien. Bueno, también es miembro de la Asociación de Divulgadores de la Historia y ha trabajado con proyectos de todo tipo, del ejército, de medios de comunicación muy conocidos, de National Geographic. Bueno, es igual, el currículum de este hombre es inacabable. Así que nada, hoy nos va a presentar la última novela, que ya ha sido un éxito este año 2022. Tenía muchas ganas de hacer este directo con él, la verdad es que hacía tiempo que lo teníamos ahí pendiente, y así que vamos a tener la ocasión de hacerlo ahora. Es el libro Mitomorfosis. La verdad que cuando lo he terminado me he dado cuenta de la cantidad de cosas que no sabía y la cantidad de cosas que se pueden aprender de este hombre, que lo explica todo con un lenguaje muy cercano, muy cotidiano, por decirlo de alguna manera. Nos habla de todos los mitos, que desde el origen de los tiempos hasta los mitos modernos, como que si Elvis Presley está vivo o no. Así que tenemos tema de conversación inacabable. Veremos qué es lo que podemos sacar de esto, pero seguro que lo vamos a pasar muy bien. Así que si os parece bien, vamos a invitar a este sabio, entre sabios. A ver si acepta la invitación y nos ponemos ya al lío. Hola, hola. Hola Paco, te oigo pero te veo muy gris. A ver si puedes enfocar bien la cámara. A ver, si es que y es que yo no me veo. ¿Cómo hago para verme a mí? Es que esto es muy moderno. A ver. Tiene que haber un botón. Ahí, bien. Oye, me gusta mucho ese fondo de pantalla, Ese fondo de pantalla con colores rojiblancos. Ya sabes tú que compartimos aquí compartimos pesares y alegrías, Sí, bueno, esa es la bandera de Brujas de Bélgica, que también es rojiblanca, y por ahí hay una de Japón también. Vaya, pues aparte de alguna bufanda. He metido la pata, pero bueno, los colores son los que son, así que me atraen. No, eso. Oye, está por él. Yo la he llevado al Calderón, o sea que está por lo que está. Como sabes que compartimos afición, pues ya me da los ojos a color. Ya no miro más. Bueno. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo va eso? ¿Cómo va tu vida? Muy bien, muy contento con este añete que está empezando, con muchas ganas de muchas cosas, de que lo pasemos bien, de mucha historia y bueno, pues encantado además de empezarlo hablando de mi libro y hablando contigo en Gloria de Roma, que quiero decir, me lo suelo pasar muy bien y llevamos, como tú has dicho, tiempo con ganas de hacerlo, así que oye, menos mal que lo hemos hecho porque si no se va a juntar con otra cosa este paso. Sí, luego me comentarás tus proyectos, pero ya llego por los pelos, porque eres una persona muy prolífica y trabajas mucho y produces mucho y bueno, casi tardo yo más en hacerte el directo a ti que tú en hacer un libro nuevo, así que nada. El último día hablamos de este libro, Romanos de aquí, no sé bien, sí, más o menos. Es un libro que tuvo mucho éxito, la verdad. Mi padre cuando lo leyó me dijo que le había encantado, sabe mucho y mi padre se lo llevó de cabo a rabo, le duró nada, una semana. Y tuvimos un directo muy ameno, que hablamos aquí de cantidad de anécdotas de romanos de casa, que parece que es algo muy lejano, sí, pero es lo nuestro, ¿no? Y cantidad de anécdotas incluso de romanos en América, ¿no? De por qué consideramos que los romanos están todavía vivos, ¿no? Que somos romanos modernos. Sí. Y bueno, y hoy tenemos otro por delante. Aquí tenemos tu último hijo, Paco, tu último hijo, Mitomorfosis. Cuéntame, este libro, ¿cómo salió la idea de este proyecto? ¿De qué habla a nivel general? Y luego ya entramos un poquito en materia. ¿Qué te parece? Vale, estupendo. Pues, a ver, el tema de los mitos yo creo que a todos más o menos nos han atraído desde pequeños, ¿no?
Pero dices, los mitos, ¿no? ¿Qué cosa más antigua? No, todos, no sé, leemos cómics o hemos leído cómics cuando éramos pequeños. Ahora las pelis estas de Marvel, que casi es lo único que hace Hollywood, no deja de ser luchas entre héroes, aunque ahora los llaman superhéroes, y monstruos para, digamos, salvaguardar el cosmos, y eso es lo que hacían los héroes en la mitología. Entonces, pues, quiero decir, la pregunta de siempre es sí, ¿por qué surgen los mitos y qué valor siguen teniendo ahora, etcétera, etcétera? Entonces, yo tengo por aquí, o sea, por ejemplo, un ejemplo de frases de mitología que seguimos utilizando, o digamos terminología mitológica que seguimos utilizando y que yo creo que nos sirve un poco para darnos la idea de la importancia que sigue teniendo la mitología en nuestras vidas, aunque no nos demos cuenta. Por ejemplo, todos conocemos cuál es nuestro talón de Aquiles, o cuál es nuestro punto débil. Claro, o todos hemos escuchado cantos de sirena, sobre todo cuando se acercan las campañas electorales, ¿no? Y los políticos. O nos hemos quedado de piedra, no sé, cada vez que recibes una multa o una carta de Hacienda, te sueles quedar de piedra. Si es una carta de Hacienda, además luego viene escrita en griego antiguo, porque no hay quien carajo se entienda eso, la verdad. En fin, mira, por ejemplo, o vivir una odisea, también nos pasa muchas veces, o tener vista de lince. Hay gente que, yo no, pero hay gente que tiene vista de lince, que por cierto no es por el animal, es por Linceo, que era un personaje que tenía muy buena vista, que sale por ahí en los libros de Homero, ¿no? O algo es un caos, muchas veces lo solemos decir, o intentar conseguir algo nos parece una quimera. Fíjate, pues no sé, hay mucha gente que dice, buah, es que me publiquen es una quimera. Pues no, tío, o sea, insiste, porque ahora, quiero decir, si yo publico, puede publicar cualquiera. O sea, en fin. Y esto, yo qué sé, millones de cosas. Podríamos seguir, estar en brazos de Morfeo cuando nos echamos la siesta, o decir que la música mansa a las fieras, o liársela de Troya, ponerse hecho un basilisco, ser una arpía, tal o cual persona, ser un narcisista, tener un flechazo. ¿Quién no ha tenido un flechazo? Todos nos hemos enamorado de golpe, así sin saber por qué, y eso evidentemente hace referencia a Cupido, o sea, y así podríamos seguir toda la mañana, o sea, con frases que usamos todos los días. Que te pongan orejas de burro, estaba leyendo. Frases que usamos todos los días y que tienen directamente que ver con la mitología. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que como pasa con muchas más cosas de nuestra historia antigua, es algo que todo lo que es clásico se ha pretendido abandonar por ignorancia, pues en educación, ¿no? En las escuelas, etcétera, etcétera. Pero los mitos siguen ahí, y no solo eso, sino que seguimos haciendo mitos. Porque la idea original era, ¿y por qué? ¿Cómo se hace un mito, no? O sea, porque está por un lado los cuentos, ¿no? Que es algo pues que alguien escribe, no sé qué, las leyendas, las fábulas, que viene y luego están los mitos, que no es nada de eso y es todo eso a la vez. Pero, por ejemplo, ahora hacemos mitos y los llamamos leyendas urbanas, pero son mitos. Porque, no sé, La chica de la curva, también, por cierto, hay un capítulo, el último capítulo habla de mitos modernos, ¿no? Pero La chica de la curva es un mito común. Perdona, Paco, ese me ha encantado, ¿sí? Porque después de leer muchos capítulos de mitos muy antiguos, te das cuenta de que hay una cantidad de mitos modernos y que están en la actualidad, ¿no? Sí. Elvis Presley, el falso Paul McCartney, un montón de mitos. Y este de la curva también, bueno, es un mito ya que es moderno, pero lleva mucho tiempo en... Eso, que boga, ¿no? Originalmente es del siglo XVIII, y la chica se subía a la grupa del caballo del jinete, obviamente, porque entonces no había coche para subirse. O sea, quiero decir que es un mito que es universal porque se cuenta en 200 carreteras a lo largo del mundo, y es también histórico porque es muy antiguo, ¿no? Entonces, quiero decir, seguimos haciendo mitos. Las estrellas de Hollywood, ¿por qué lo llamamos estrellas? Porque en la mitología antigua, joder, a todos hemos visto Hércules de Disney, ¿no? Si molabas mucho, te hacían una constelación ahí al final. Por eso las llamamos estrellas, porque brillan en el firmamento, en la pantalla, en el silver screen, que decían estos, ¿no? En la pantalla de plata. O sea,
yo qué sé, o sea, seguimos haciendo mitos y los seguiremos haciendo siempre. Entonces, yo creo que ya me he enrollado como mucho para ser una primera parrafada. Hombre, entonces tú con esto que tú ves de los mitos que están en todas partes, en nuestro lenguaje, en nuestra vida cotidiana, tú sientes esa pulsión para explicar y divulgar, encontrar la explicación a infinidad de mitos, porque esto es, hablando en plata, eso es un chorreo constante de información, de que yo me sentía abrumado. ¿Cuántas cosas existen que no sabemos de dónde proceden? Y realmente es una Casi cantidad ese es el ingente. problema. Sí, casi ese es el problema del libro, que tiene muchos datos, pero está muy bien ordenadito, yo creo, es Sí, bastante entretenido en eso. bien estructurado, ¿eh? Y Porque si no sería complicado la verdad que el trabajo que yo creo aquí que has hecho muy bien es saberlo ordenar por diferentes temáticas. Y es muy interesante. Aquí tenemos, por ejemplo, al principio esto era un caos, ¿no? Pues sí, empezamos desde el punto cero, ¿no? Todo lo que había en ese momento es que es verdad. pero hablamos también del amor, hablamos Ujú, de mil cosas, de monstruos, de héroes, ujú, ujú, ujú. De lugares. la mujer Me en la encantó, mitología. Ujú. me encantó, el capítulo este es de los últimos, el penúltimo, lugares que no existen ni existieron. Este Sí. capítulo para mí es tremendo, Sí, tremendo. sí, sí. Ese da para Hablando un libro, con- a ver si me da tiempo algún me día encanta. hacerlo, pero sí, o sea, hay un montón de sitios que no existen, Atlántida. Oh. eso, pero que existen. O sea, quiero decir, qué es lo que hace que un lugar exista? Si ahora mismo nos ponemos a hablar de Noruega, evidentemente Noruega existe, pero es un poco como el gato de Schrödinger. O sea, existe porque nos han dicho que existe, pero ahora mismo no tenemos ninguna manera de mostrar que existe Noruega, salvo que imitemos al directo a un amigo de Noruega, no sé, de Oslo. Pero entonces, con la Atlántida pasa un poco lo mismo, ¿no? O con todos esos lugares, con la isla de San Borondón en Canarias, o sea, sitios que Muy existen bueno. en nuestra imaginación. Y a lo mejor eso es suficiente, ¿sabes? Si algo existe en nuestra imaginación, no hace falta que exista físicamente. Porque qué mejor que existir en una leyenda, en un sueño, en una aventura. No sé, Jasón y los argonautas, pues eso, al final un viaje es una aventura siempre, ¿no? Y incluso ahora si vas en una linealidad de estas baratas, más todavía. pero, pero eso, quiero decir, los viajes a veces son a sitios que no existen. Acordaros, en el siglo XIX, que no hace tanto, al final todos los libros de Julio Verne son libros de viajes. 20.000 leguas de viaje submarino, viaje al centro de la Tierra a la Luna, 5 semanas en globo, casi todo, y son mitos modernos porque son libros de viajes que nos llevan a sitios que existen o que no existen. Que en la época de Julio Verne, evidentemente, hablar de viajar a la Luna o de ir al fondo del mar, que además ahí sale la Atlántida, en el de 20.000 leguas, es tan mitológico como yo qué sé, eso, como el viaje de Ulises de vuelta a Ítaca, ¿no? Bueno, lo que es gracioso a veces es que estas leyendas o mitos se Mm. cumplen y son realidades. Claro, Sí. yo creo fervientemente que la Atlántida está basada en algún hecho real. No sé en cuál, porque hay muchas Ujú, teorías. A mí me encanta la posibilidad de que tuviera vinculación con la antigua Tartesos, porque hay ujú, mucho ahí por explorar todavía. Hay un terreno todavía ignoto por encontrar pruebas y sí. restos y no sabemos ni de la misma ni la mitad, ¿no? O Ujú, puede ser ujú, Santorini, pueden ser un conjunto de leyendas que puedan dar forma a esta leyenda, a esta realidad. Y yo creo que sí, ujú. que algo de fondo hay. Y esto ocurre con muchas historias. La Sí, Nación Perdida, por ejemplo, que es esto no está en tu sí. novela, pero Ujú. en tu libro, pero en mi novela que va a salir pronto, hablo de esto. Y Ah, son qué muchas bien. cosas aisladas que realmente, por sí separadas, pues bueno, son datos, pero cuando los juntas Ujú. todos, lo cocinas un poco, piensas, bueno, está escrito en unos libros de historia, pero tiene visos de que hay aquí algo que no nos han contado en Claro el que colegio. sí. Claro que sí. Mira, hemos hablado del siglo XIX cuando se descubrió Troya arqueológicamente. El tío este que no era arqueólogo ni nada, el alemán, que la descubrió, todo el mundo le decía, dice, pero ¿tú qué haces? Si Troya no existe, Troya es un mito. Y pues ahí están sus ruinas en Turquía, o sea que no era tan mito, ¿no? Entonces es eso, o sea, a lo mejor quién sabe si dentro de 100 años alguien descubre. ¿Cómo es posible? Has dicho Tartesos. Tartesos es la civilización occidental más importante del principio de la historia de Europa.
se la menciona en la Biblia, incluso, un par de veces, que si las naves de Tarsis venían y traían no sé qué, y en el libro de Jonás, Jonás el de la ballena, se escapa cuando Dios le llama no sé qué, se escapa subiendo a una nave, a un barco, que iba a Tarsis, que iba a Tartesos. Entonces, quiero decir, y no hemos encontrado la ciudad de Tartesos. Entonces, quién sabe, macho, a lo mejor dentro de 100 años alguien la encuentra y deja de ser un mito. Pues igual que pasó con Troya. Un tipo en un programa muy conocido a nivel nacional, que había encontrado un extranjero que estaba ahí indagando en el Golfo de Cádiz, que había encontrado, tenía, según él, las pruebas de la existencia de la Atlántida justamente allí. Cosa que a ver, que bueno, había restos, evidentemente, hay algo allí que no se sabe bien qué es, porque está todo muy desgastado con el paso de los milenios. Hombre. Pero bueno, a lo mejor la Atlántida no era un lugar en concreto de 1 kilómetro cuadrado, a lo mejor era un compendio de territorios que conectaban esa zona con lo que es Tartesos, que es Andalucía, Extremadura, etcétera, ¿no? Sí, es verdad que está demostrado que el Golfo de Cádiz hace 3.000 años era un mar interior, por decirlo de algún modo, que llegaba hasta Sevilla. Sevilla posiblemente entonces era una isla, ¿no? Pero vamos, el mar todo lo que es Doñana ahora y todas las marismas eran navegables y eran mar. ¿Que ahí debajo haya algo? No, porque al revés, eran mar y ahora no lo son. O sea, la Atlántida es un sitio que ahora, que al revés, que antes era tierra y ahora no lo es. Entonces, a lo mejor no nos vale. Oye, o a lo mejor sí, hay una isla ahí, pero eso igual que... En Doñana, en concreto, han encontrado algunos restos en piedra que tampoco han excavado mucho, pues imagino que porque está protegido y porque tampoco... Sí, claro. Pueden haber zonas con alguna elevación que a lo mejor en su momento podían estar fuera del agua o vete a saber. Claro, pero que luego también esa zona está tan civilizada quiero decir, hay que acordarse eso, que Cádiz, al fin y al cabo, se fundó, según decía, creo que era Polibio, 80 años después de la guerra de Troya, o sea, 80, una generación después. O sea, quiero decir que Cádiz es antiquísimo, pero antiquísimo. Entonces... y ahí sigue estando. Entonces, quiero decir, toda esa zona está muy habitada desde siempre. Entonces, claro, cualquier trozo, piedra que encuentres y tal, puede ser Tartesos. Sí, es que es más, lo que es probable es que sea de Tartesos, porque cuando los fenicios, si es verdad que los fenicios fundan Cádiz, la Cádiz actual en la isla, es probable que lo hicieran para negociar con los tartesios. Entonces, evidentemente, tiene que haber... poblaciones o factorías o algo que les haga rentable el estar en esa islita, ¿no? En el Golfo de Cádiz. Pero fíjate, sí, un poquito más abajo, entre África y Europa, hay un montículo submarino que está casi a ras de la superficie. Bueno, casi a ras, no sé si está a 30 metros o a 300, no me hagas ni caso. Viene en el libro, sí, que es uno de los sitios posibles que dicen que también o estuvo Tartesos o era la Atlántida, etcétera, etcétera. Sí es verdad que es muy gracioso porque es una montaña justo en, digamos, la desembocadura del Mediterráneo hacia el Atlántico. Esa es otra, el Atlántico. ¿Por qué lo llamamos Atlántico? Pues porque en su momento se llamaba Océano. Lo llamamos Atlántico por Atlas, ¿no? O sea, que quiero decir que otra cosa mitológica, por no hablar de sitios, hemos hablado de sitios que no existen, pero hay sitios que existen que les pusimos nombres mitológicos. California, por ejemplo. California la llamamos así los descubridores, la llamaron así los descubridores porque lo identificaron con el reino de la reina California, que era un personaje de un libro de caballerías de Amadís de Gaula, temporada 6, creo que es, y tal, en la que salía una señora que era una reina que se llamaba California. Entonces, cuando llegaron ahí los descubridores dijeron, esto va a ser el reino de California. Igual que vieron un río enorme con unos tíos de pelo largo por ahí tirando lanzas y dijeron, coño, Amazonas, y estos son las Amazonas y por lo tanto el río Amazonas, y así sucesivamente. Las Antillas se llaman así porque había una leyenda que decía que había más allá del mar, había un reino de 7 ciudades y todo eso, que era el reino de Antiglia.
Y entonces, por eso cuando se fueron descubriendo todas las islas que hay alrededor de Cuba y demás, las llamaron las Antillas y las seguimos llamando así. O sea, hay un montón hay que pensar que América es como un juego de estos de ordenador en los que tú vas conquistando tierras y a la vez descubriendo algo que antes no había. Entonces le pones nombre de lo que sea, le pones nombre a las ciudades, les pones el nombre de tu pueblo, a las ciudades que fundas, y a los sitios les pones nombres de cosas que te molen, de los libros, de fantasías, de mitología más o menos clásica. Si ahora descubriéramos algo, le pondríamos nombres de personajes de series de Netflix o de Disney o algo así. En el espacio, Paco, en el espacio, que siempre se descubren cosas nuevas. Sí. Multitud, por no decir la mayoría de los nombres de los nuevos topónimos que se están creando en planetas, en galaxias, son nombres mitológicos. Me viene a la cabeza Andrómeda, por ejemplo, no sé, pero es que todos los planetas del sistema solar, todos son dioses, Marte, Mercurio, Venus. Claro, ¿no? Sí. No, y además tienen sentido, porque por ejemplo, Plutón se le puso ese nombre porque era el último planeta, se pensaba. Entonces, igual que es el dios del extremo, el dios del inframundo, ¿no? Del más allá. Igual que también al último elemento de la tabla periódica también se le puso el mismo nombre, plutonio, no sé qué, plutonio, por el mismo motivo. O sea, quiero decir que tiene no solo se le pone nombre mitológico, sino que se le pone un nombre mitológico que tenga sentido mitológico. ¿Y por qué el plutonio ahora ya no, pero vamos, en su momento era el último elemento de la tabla periódica? Porque hace referencia a Plutón, que es el tío del más allá, del extremo, del otro lado. Incluso en el mundo más actual, ¿no? Más posterior, hasta la religión nuestra, habitual en nuestra cultura, que es la cristiana, adapta muchos elementos mitológicos, se superponen, ¿no? Lo ves, hasta los santos están en aquellas deidades locales, en aquellos, ¿no? El infierno y el inframundo grecorromano, pues está vinculado, ¿no? Sí, el castigo eterno, desde luego. Plutón es como un Satanás, ¿no? En el fondo es como... Sí. Se ve un poco diferente, pero... Aunque todos tenemos en la cabeza el de la peli de Hércules, ¿no? El que tenía las llamas, aquí que es tan simpaticote, pero sí, al final Plutón es un mal bicho. En fin, es un demonio, o el demonio. Pero bueno, pero fíjate que incluso en cosas muy simples como a lo mejor alguien de los que nos están oyendo y tal se acuerda del Superagente 86. Que era una serie de Mel Brooks de televisión que era pues de los años 60, era una serie cómica en la que había una organización que luchaba digamos como la tía de Mortadelo y Filemón, porque es parecido, que luchaba contra los malos. Entonces la organización de los buenos se llamaba Control y la de los malos se llamaba Caos. Entonces, y esto es una cosa de Mel Brooks, comedia, tal, o sea, pero hecha por alguien que ha leído mitología. Es como, joder, en Extremoduro, hay canciones de Extremoduro, hay una que dice, y por la noche que harás, las paso descosiendo que hay un arco por tensar. Ahí ha mencionado a Penélope, que por la noche descosía el tapiz que cosía de día porque había dicho que hasta que no terminara de coserlo no iba a elegir un pretendiente. Y lo de que hay un arco por tensar hace referencia al arco de Ulises, que cuando regresara él era la única persona capaz de tensar su arco, porque, pues lo que sea, porque era muy fuerte y tal. Entonces, quiero decir que hasta en canciones de rock, en todos lados hay cosas de mitología y el que sabe, y cuando sabes verlas, y libritos como el mío, que son muy sencillos, te hacen verlas, te das cuenta que el mundo es muchísimo más amplio y además más divertido, porque al final los mitos son un poco las primeras explicaciones, ¿no? O sea, el hombre está diseñado para admitir antes una mentira que un no lo sé. Y tengo por ahí entendido que pronto vas a ser papá. No sé si estoy haciendo una primicia. Para algunos sí, para algunos sí. Algunos no lo saben, sí. Pero sí, bueno, sí, así es. Eso, pues toda la gente que sea padre o madre lo sabe, que tu hijo te va a preguntar mogollón de cosas.
porque tiene que entender el universo que le rodea. Y no vale contestar no lo sé. Tendrás que inventarte cosas, ¿sabes? Muchas veces. Y los mitos a veces son eso, son respuestas, no te voy a decir de un padre, pero sí de una humanidad primaria que la única respuesta que encuentra a las cosas es la poesía. Entonces, si tú estás en el monte y ahí nace un manantial, puedes explicarlo de dos maneras. Como lo hacen los mitos, que es decir, no, es que aquí hubo un héroe que después que perdió una batalla y lloró aquí por haberla perdida y lloró tanto que nació un manantial y no sé qué. Ah, coño, qué bonito. O lo puedes explicar como lo explica la ciencia. No, aquí es que las capas freáticas, la presión de los gases hacen que no sé qué. Eso es aburridísimo. ¿Sabes? Es más, si creyéramos más en los mitos y menos en la ciencia, por ejemplo, respetaríamos muchísimo más la naturaleza. O sea, porque, claro, un bosque, para los antiguos, todo está animado, todo tiene ánima, todo tiene alma. Entonces tú no puedes hacerle daño a un árbol. Es como en la peli de Avatar, que cuando matan al bicho le piden perdón, ¿sabes? Quiero decir, tú no puedes matar nada, no puedes romper nada, no puedes... porque estás rompiendo el equilibrio del universo. O sea, quiero decir, los dioses han puesto ese árbol ahí por algo. Entonces tú no puedes llegar y este árbol lo tiro porque me da la gana, o lleno de basura la naturaleza. No, o sea, no lo puedes hacer porque ahí hay poesía, porque todo eso está vivo y porque los seres que viven en ese bosque o en ese río o en esa fuente, tú no puedes contaminar una fuente porque los seres que viven en esa fuente luego salen y te machacan vivo. Esto lo ves seguramente en la mayoría de culturas que están ligadas a la naturaleza o más primigenias o primitivas. Todas tienen este tipo de sensibilidad con la vida. Es curioso, ¿eh? Exacto. Pero luego cuando lo hemos hecho frío, claro, como ya lo hemos hecho frío, lo hemos explicado por la ciencia, ya no hay nada vivo. Ya sabemos que no hay hadas. Pues, joder, no sé, lo siento, yo sí creo. Yo quiero que haya hadas, yo quiero que haya duendes y que haya todo. Claro, quiero que el bosque esté animado, como en el libro, como en la peli, y como era antes, de que supiéramos explicar todo científica y aburridamente. Seguramente todo esto ya esta metamorfosis empezaba desde el inicio de la humanidad en torno al fuego, ¿no? Sí. Imagínate desde el principio de los tiempos, cuando el hombre empezaba a hablar y a explicarse cosas en torno al fuego, eso era la televisión de entonces. Entonces todo se explicaría allí, ¿no? El hombre más sabio de la tribu o del grupo humano, pues se era encargado con su habilidad de poder dar explicaciones míticas a lo que pasaba, ¿no? En la existencia, el cielo, la luna, el sol, las estaciones, todo eso tendría... Y luego, bueno, evolucionando hasta llegar a una mitología grecorromana, que es la base un poco de tantas cosas que están aquí explicadas, que es muy compleja. Realmente hay historias para todo, pero sí. Es ingente la cantidad de mitos que hay aquí. Yo no sé si te puedes quedar con algún mito de todos estos que digas, este es el que más me gusta, o este es mi preferido. No sé, o es difícil, ¿no? Claro, es difícil. Yo me suelo quedar con dos cosas. Una es un mito y otra no es un mito, pero es un algo que sale en muchos mitos. Entonces, mi mito, yo creo que es favorito, es la historia de Cupido y Psique, ¿no? La historia del amor y el alma. El amor obviamente ya era inmortal, pero el alma no lo era al principio. Al principio el alma pues era una cosa que tenían los hombres y tal. Entonces Psique, que es el nombre del alma, era una chica que era muy guapa y no sé qué, y entonces sus padres fueron al oráculo a decir, oye, pues ¿qué podemos hacer y tal con esta chica que es tan guapa que va a ser un lío? Porque entonces era muy complicado, pues eso, yo qué sé, ¿no? Entonces total, que el oráculo le dice que la tiene que abandonar en el bosque, y en el bosque la encuentra Cupido, que por otra parte su madre de Cupido, la señora Venus, le había encargado que le disparara a la chica una flecha para que se enamorara de un hombre muy feo. Pero cuando Cupido la ve, se enamora de ella y tal, y bueno, y un montón de aventuras, después de un montón de aventuras que salen en el libro, bueno, Cupido termina bien, pero vamos, voy a hacer spoiler. Se van al cielo. O lo que tú quieras, pero bueno, al final
Eso está en los libros también de historia de la mitología, ¿no? También. Exacto, Al exacto. final, Y una cosa que me puedes hace mucha explicarlo. gracia y que sale en muchos mitos es el tema de la manzana. La manzana que no solo Muy sale en bueno. nuestros mitos, todos la manzana de Venus, la manzana de la discordia, obviamente, la manzana o membrillo que le tiran a la carrera, ay, ¿cómo se llama esta chica? A uno de los que tiran del carro de Cibeles, Atalanta. Le tiran o sea que hay un montón en la carrera para que Atalanta no gane la carrera, pues hay un montón de sitios, sin contar con lo de Eva y Adán, porque realmente lo de Eva y Adán posiblemente sea una mala traducción y esa no sea una manzana, pero el caso es que salen muchísimos sitios y luego todavía los Beatles, ¿no?, hacen el Apple Records y ahora el que tener un iPhone es como tener un mito, porque claro, es carísimo eso, pero da igual, ahí la gente se deja los cuernos por poder tener un aparato que tiene un logotipo de una manzana, que sigue siendo un objeto del deseo, a lo mejor como la de la discordia de Venus, no sé. Pero vamos, es muy curioso lo del seguir por qué la manzana a través de los tiempos tiene esa potencia mitológica, ¿no? Bueno, quizás fuera la fruta más importante, ¿no? De nuestra cultura, o una de ellas, ¿no? Y bueno, pues es curioso, Sí. sí, sí. A mí me Mira, encanta no la hemos explicación. mencionado eso, que para los celtas también, o sea, porque, quiero decir, el Jardín de las Hespérides, ¿no?, que estaba por aquí, por la península ibérica también, en teoría es un jardín donde el fruto son manzanas. Y para los celtas, Avalón, o Avalon, viene de Af, o no sé qué, de celta no sé, pero bueno, ¿qué quiere decir manzana? Quiere decir isla de las manzanas, y era una isla también que estaba en el extremo occidente, que es donde se Curioso. retira Arturo, ¿no? Cómo se mezclan las leyendas antiguas con las medievales, artúricas, es tremendo, ¿eh? Cómo todo se Sí, sí, sí. entrelaza y nos Y en llega todas hasta hay hoy manzanas, o cocinado. sea que si te gusta la sidra, estás hablando de mitología. Oye, ¿y por qué no hablamos también de algunas leyendas modernas? Porque Ujú. el broche final de tu libro, aquí nos hablas también de, bueno, la metamorfosis, pero es un proceso en el cual al final, pues como algo acaba siendo ya parte de nuestro día a día. Y en Ujú. mitos modernos me ha hecho mucha gracia alguno que has comentado, como el de Paco Clavet. Este ha sido muy bueno. Ah, Que este es muy bueno. Y es verdad, hay un montón de sí. mitos que tenemos en el día a día que al final, o leyendas urbanas, que parece que es un mito en un momento, pero se quedará en Ujú. eso, ¿no? Un mito como una llamarada pequeñita en la oscuridad y se perderá. ¿Cuántos mitos Sí, modernos tenemos hoy en día que vayan a perdurar miles de años? No digo ya la eternidad, ninguno sí, seguramente, sí, sí. pero miles de años como los mitos de Hércules, por ejemplo, pues seguramente Ujú. pocos. Pero hay algunos que Sí. son interesantes. ¿Qué es Ujú. esto de que Elvis Presley dicen que aún está vivo? Esto es verdad, ¿eh? Hay gente que lo cree, ¿eh? ¿Sí o Sí, no? sí, sí, sí. Además es que es muy gracioso porque con el Centinela, en el Centinela del Misterio hicimos un programa específico sobre Elvis Presley, Paul McCartney y todo esto, y resulta que, claro, el tío, bueno, hubo un tío que él afirma que se inventó la leyenda de Elvis para vender su revista, una revista muy mala de esta de, de de esta que se ponía en la caja del supermercado en Estados Unidos, y entonces él dijo, voy a decir que Elvis está vivo, y lo puso en la portada y vendió más que nunca. Y entonces, pues, de vez en cuando, aparte de otra gente, esta revista, que él ya la vendió, ya no trabaja ahí y todo eso, sigue diciendo o sigue aportando pruebas ya de un Elvis muy mayorcito, claro. Y ahora, pobrecico, encima habría tenido que ver lo que le pasó a su hija el otro día, qué lástima, pero a su única ¿Qué hija. Pero pasó? bueno, ¿Qué por lo menos pasó hay que nietos. no, qué pasó que no me he Que enterado de esta falleció la noticia? hija de Elvis Ah, Presley la semana pasada, la única vaya, hija de Elvis Presley, y 54 años, y Lisa Marie qué Presley. joven. Sí, y una pena, la verdad. Pero el caso es que quiero decir que hay fotos, siempre son muy borrosas, siempre son de muy lejos, de un tío que puede parecerse a Elvis, tronco, pues vale, Esto es como pero Bigfoot, ¿no? Como Bigfoot que está ahí, se supone, eso, y sí, sale sí, una sí. foto de ahí, una especie de, ¿no? de Eso, pero muñeco macho, nunca peludo. sale bien. O sea, es como, como dice Carlos Bustos del Centinela del Misterio, que desde que todos tenemos una cámara en la mano, ya no hay fotos ni del Yeti, ni de
de Bigfoot, parece que se han retirado, ni de Elvis o ninguna foto buena. O sea, dice, pero tío, si es imposible hacer una foto mala con un teléfono actual y ahora todos tenemos cámara, ¿cómo es que no? Por ejemplo, los ovnis, que los ovnis es muy curioso porque en el libro hablo por qué se llaman platillos volantes, que no sé si te acordarás, que es un poco también como una especie de mala expresión del periodista que hace la primera noticia sobre platillos volantes. Pero claro, el tío dice, no sé qué, como un boomerang, algo parecido a un platillo volador. Y entonces, a partir de ahí, todas las visiones o de ovnis son platillos volantes. Forma de platillo. Claro, Curioso, cuando antes, a principios del siglo XX, los platillos volantes, los ovnis, los UFOs, tenían forma siempre de dirigible. ¿Sabes? Como yo creo que esto demuestra la tendencia humana de querer creer. O sea, fíjate, ahí. En chorradas chorradas, a ver, en cosas de este tipo más triviales. Imaginémonos cuando estábamos en la prehistoria, que claro, querríamos creer en alguna cosa, en trascender, en algo más allá. La necesidad humana de querer creer en algo. Es que es lo que te decía, aguantamos mucho mejor una mentira que un no lo sé. Entonces, ¿qué es eso? Un platillo volante. Ah, vale, bueno, pues es un platillo. Ya está, tengo una explicación. ¿Por qué hay eco? Pues porque la ninfa Eco era una chica que estuvo esperando a su novio Narciso y Narciso no vino y entonces ella gritó tanto que las montañas gritaron con ella. Ah, vale, lo admito. Papá, ¿cómo funciona una central nuclear? Pues en vez de decir no lo sé, algo tendrás que inventarte. No, porque el átomo no sé qué tal. Y da igual, porque el chaval se lo va a creer porque aguantamos. Es más, las explicaciones que nos dan los políticos, eso sí que es un mito, macho. O sea, nos cuentan unas milongas. Oye, ¿pero por qué estáis haciendo esto? No, para rebajar la inflación. Vale. En vez de, si dijera, no lo sé, pues no le votabas. Entonces, me lo han dicho en Europa, pero no sé qué pasa, ¿no? Eso, a ver qué sucede. Eso. Y así nos va, así es todo. Así es. Muy bien. Oye, hay una historia que me gustaría comentar contigo, me ha venido ahora a la memoria de tantas que hay por aquí, que me hizo mucha gracia y no conocía, que era la de los meteorólogos nazis de Escandinavia. Creo que era Noruega también, ¿no? Que estaban por allí. Sí, mira, estábamos hablando de Noruega. Me recordaba a un hecho que pasó en la Segunda Guerra Mundial por el Pacífico con los japoneses. Sí, que había un japonés por ahí aislado que defendía el puesto durante años. Pues sí, creo que se rindió en el 70 y algo. Imagínate. Creo que el Japón se rindió en el 70 y algo cuando lo encontraron y tal. Y viva el emperador. Algo parecido, ¿no? Algo parecido con unos noruegos que estaban por allí, bueno, unos nazis en Noruega que estaban allí vigilando el tiempo, ¿no? Sí. un poquito esto, si quieres. Sí, pues sí, es muy curioso porque además el sitio se llamaba Thule, ¿no? Como la última Thule, que se supone que era el lugar más al norte habitado del mundo, o el lugar más al norte del mundo en general. Era un lugar mitológico. Entonces, durante la Segunda Guerra Mundial, pues hubo una misión meteorológica de unos nazis que se fueron para allá con una radio y tal, a ver, pues, a ver las nubes en el norte y en base a eso, pues intentar orientar los bombardeos, supongo, de nazis hacia Gran Bretaña, etcétera, etcétera. Claro, con el paso del tiempo, la estación meteorológica ya no tenía ningún sentido. Y luego cuando se rindió Alemania, pues a ellos simplemente dejaron de recibir mensajes en la radio y nadie les contestaba a la radio, a la emisora a la que ellos llamaban, porque claro, ya no había nadie del otro lado. Entonces, pues ya cansados, después de haber pasado creo que el invierno entero del 45, ya dicen, mira, y si cogemos tenían una lanchita y una Zodiac y nos vamos y tal, a ver qué pasa, macho, porque, ya, no sé, abandonamos el puesto, pero si estamos en guerra ya, pero es que nadie... ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Claro, es la gran pregunta de siempre. Entonces, estos cogieron, se fueron y no sé qué, y les cogió un barco pesquero noruego, exactamente, que encontró una lancha a la deriva y estos, hola, pues soy el capitán tal y no sé qué, del ejército alemán y
y el capitán del pescador, ¿no? Pues llamó a Oslo y dijo, oye, que tengo aquí unos tíos que dicen que son nazis y tal, ¿no? Y entonces, ¿y qué hago con ellos? Entonces pues, le dijeron, no, pues tome los prisioneros, ya tráigalos a tierra, ya veremos qué hacemos y tal. Entonces los otros obviamente se rindieron, eran meteorólogos, el oficial del puesto le dio una pistolilla que tenía al capitán del pesquero y tal, y luego pues los llevaron a tierra, no sé qué, los juzgaron, pues no les hicieron nada, yo qué sé, alguno tuvo que estar. Esa rendición, por lo que cuentas, se celebraba anualmente, ¿no? Durante mucho tiempo. Ahí, es que es a donde voy, es que luego quedaban, se hicieron amigos los pescadores y los meteorólogos, y cada año, mientras uno de ellos vivió, quedaban para recordar esa rendición y cuando, porque fue una rendición pero también fue una salvación, ¿no? O sea, rescataron unos náufragos que si no hay en el Mar del Norte, fíjate tú a saber qué hubiera pasado, y además es un punto romántico porque afortunadamente estos señores que se rindieron eran meteorólogos, al fin y al cabo no le habían hecho daño a nadie, y bueno, pues eran buena gente. Y el otro, pues, el capitán la verdad es que eso, macho, eso da para una serie guapa, o para una peli. Sí. O sea, estos ahí abandonados en el Polo Norte, diciendo ¿qué ha pasado? Nadie contesta, ¿qué hago? ¿Voy, no voy? ¿Vengo, no vengo? Y encontrarte eso que estás ahí fuera del mundo, que tú te has quedado, no, macho, si Hitler se ha suicidado, habéis perdido la guerra, menos mal, y pues bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues es una historia bonita, y no es un mito, es verdad. Claro, aquí también hay no solamente son mitos, también hay historias como esta, que el libro está llena, está bien surtida de anécdotas, de paralelismos con el mundo actual, de citas de grupos de rock, de pensadores. Hay mucha, bueno, imagino que el título, no lo hemos comentado, pero el título en sí, que es lo más importante de un libro a veces, ¿no? El título guarda una similitud o también un enlace muy directo con la metamorfosis de Ovidio. Y está muy presente en muchos capítulos que se ven ahí citas, ¿no? de Ovidio. El título lo sacaste por ahí, ¿no? Un poco. Sí, o sea, quiero decir, al principio de cada capítulo hay una cita de la Metamorfosis de Ovidio, que yo creo que es el primer gran libro de mitos del que hemos bebido todos, pero yo pretendía hacer un juego de palabras en el sentido de cómo se forman los mitos, ¿sabes? O sea, quiero decir, Ovidio lo que hace es explicarnos los cambios, ¿no? Las metamorfosis de los dioses para, en el caso de Júpiter o Zeus, básicamente para ligar a lo que se va a decir, para ligar chicas, pero vamos a dejarlo para ligar a cualquier cosa que tenga dos piernas o dos tentáculos. Y en el caso y yo lo que pretendo, mi pregunta primera, que no la contesta el libro, me temo, lo siento, es cómo se forman los mitos. O sea, ¿por qué una fábula, un cuento, lo que sea? Porque las fábulas, por ejemplo, tienen una cosa muy curiosa, que es muy antigua y es muy moderna a la vez. O sea, cuando vemos dibujos animados, desde pequeños, incluso la primera vez que vemos dibujos animados, a nadie nos choca que los animales hablen. Que Bugs Bunny diga ¿qué hay de nuevo, viejo? Nunca. O sea, tú ves un animal hablar, Mickey Mouse, el Pato Lucas, me da igual, el que sea, y no te choca que el animal hable, aunque sabes que en la realidad los animales no hablan. Y es que las fábulas, que existen desde siempre, desde fábula viene de hablar, de fabulare, ¿no? Ahí los animales hablan. Entonces, quiero decir, entre la liebre de Esopo y Mickey Mouse, o entre la liebre de Esopo y Bugs Bunny, mejor dicho, hay una línea directa de conexión. Entonces, pero vale, ¿y cómo llega una fábula a ser mito? Ni idea. O sea, la pregunta es ni idea, porque perdura en el tiempo, porque porque la explicamos de distintas maneras conforme vamos avanzando. No sé, yo digo que los mitos, cada vez que alguien los lee, incluso cada vez que alguien los escribe o los cuenta, cambian un poco. Como los cuentos que le contamos a los chavales. O sea, cada vez que lo narras hay una ligera variación. Es verdad. Pero Esto es como cuando hacemos un corro de amigos en un juego, explicamos una frase y cuando vuelve a la fuente original de la frase, no tiene nada que ver lo con del teléfono estropeado. Sí. Imaginemos a lo largo de los años y los siglos
cómo una historia no puede tener cambios, ¿no? Claro, sí, muchísimo. De hecho, hay muchas, dicen, no, es que de Tacalamito hay mogollón de versiones que serán posiblemente culpa de este teléfono estropeado. Yo me he quedado con la que más me gusta y la he contado a mi manera. O sea, lo que no es para nada es académico esto. O sea, bastante coña hay con la historia como para si encima los mitos los tenemos que contar también Esto es como si fueran verdad. ¿Sabes? como el gran diluvio, ¿no? El gran diluvio. Ahí. Hay algo ahí que todas las culturas de aquellos tiempos lo registraron, desde la parte de los judíos, babilonios, hititas, egipcios, ¿no? Que a lo mejor luego sería a lo mejor en el estrecho que hay allí, en el mar de Mármara, a lo mejor allí fue simplemente que el nivel del mar subió y se desbordó aquello. Y a lo mejor es la ciencia que lo explica y realmente perdemos la magia del gran diluvio. Sí. Pero es que es eso, ya no tiene gracia, claro. O sea, claro. El otro día me mandaron un meme que era Noé que estaba diciendo, a ver, 2 de ajo en polvo, 2 de cayena, 2, y le contestaban, dice, especies, Noé, especies, no especias. Pues eso es muy malo, además lo cuento fatal. Pero bueno, pero el caso es eso, que quiero decir que cómo mola eso de no, Dios te castiga o castiga a la humanidad o los dioses castigan a la humanidad, bla, bla, bla. Tiene ahí un aquel a que no, mira, es que se reventó la presa y se inundó todo esto. Y ya está. Pues, hombre, es más bonita la primera historia, aunque sea más dramática, pero nadie vería, o sea, es lo mismo, es comparar para mí comparar la ciencia con la mitología es como comparar la audiencia de los documentales de la 2 con la de una buena peli, no sé, la de Avatar esta, por ejemplo, 2, que por lo visto es la más vista del año pasado, ¿no? Eso dicen, es lo mismo. Eso dicen. Pues fantástico, Paco. Yo no sé si quieres anotar alguna cosa más al respetable o te parece ya que vayamos cerrando un poquito el directo de hoy. A ver, sí, yo creo que la gente querrá tomarse una cañita antes de comer, por lo menos. Entonces, un vermutillo, que es muy típico también de aquí, por donde estoy yo, ¿no? Las olivitas, ese tipo de cosas. Qué bueno, sí, qué bueno. Aquí qué rico. en Tarragona eso no tiene precio. Hombre, sí. ¿Quién era esta? Creo que era Mike West, decía que no hay virginidad que resista a 3 vermús. Qué bueno. Sí. Vaya pieza, ¿eh? Bueno, hablas de ella en el libro. Sí, yo claro he que sí. cosas de ella muy interesantes y yo desconocía que fuera tan importante en el origen del cine. Que tampoco soy un experto en el mundo de celuloide, pero oye, me ha gustado. He aprendido un montón de cosas. Para mí, esto es lo que más me gusta de cuando leo un libro que no sea un cuento chino. Un cuento chino está muy bien para decirlo así. Me gusta aprender cosas y en tu libro es un constante. Y a veces que lo releía y decía a mi mujer, espérate que te leo esto, que mira qué interesante. Esto se dice así o esto es así porque pasó esto que me dice Paco aquí. Y eso lo he hecho con sinceridad, lo he hecho mínimo 20 veces. Y es una alegría aprender. Pues y de eso se todo, trata. desde incluso la historia de Barón Rojo, la leyenda de Barón Rojo, el fantasma, cómo se llega y su historia, eso lo explicas ahí también. Historias de grandes soldados del Imperio Español que no se rendían nunca con su espada en la mano contra de la pérfida del guión. Eso lo explicas muy bien también aquí. Bueno, quiero decir que no solamente es que nada, haremos de Júpiter, hablaremos de Hércules y héroes antiguos. No, es que hablaremos de muchas más cosas. Y realmente creo que es un libro imprescindible y animo al respetable a que lo busque, que lo compre. De hecho, si te parece bien, yo ahora cuando termine el directo y lo voy a colgar, voy a enlazar el libro tuyo, pues si alguien lo quiere adquirir ahora, después de haber oído el directo, que lo pueda obtener, porque realmente es una pequeña joya digna de una buena biblioteca. Y ya la tengo ya en la mía. Bueno, Paco. Oye, pues sí, muchas gracias. Gracias a todos los que han pasado este rato de sábado con nosotros y a los que nos escuchen cuando nos escuchen. Y bueno, pues nada, a ver, el 27 inaugura una exposición en la Casa del Mediterráneo en Alicante. Lo digo para los que estén por ahí o tengan amigos que vayan a estar por ahí, que nos lo vamos a pasar bien. Es una exposición de mapas. La exposición se llama La forma del mar y es un poco explicar cómo el Mediterráneo era el centro del mundo desde siempre, desde Homero, desde el siglo
decimosegundo antes de Cristo, ¿no? Desde la fundación de Cádiz hasta ese es el mapa más antiguo, basado en el viaje de Ulises, camino de Ítaca, y el mapa más moderno que enseñamos, bueno, hay uno del 17, pero hasta un portulano hecho por Cresques Abraham, que es un cartógrafo judío de Mallorca, que hace ya un mapa maravilloso de lo que es el Mediterráneo, pasando por mapas hechos por el Ceutí al-Idrisi, por musulmanes, por los turcos, por gente de todos lados. ¿Tenéis el de Piri Reis por casualidad? ¿El de Piri Reis? Por supuesto. Del de Piri Reis. Ese me encanta, sí. Es polémico. Y tenemos el mapa de los Borgia, el mapa de Pomponio Mela, que Pomponio Mela es este geógrafo de Algeciras, que pone España en la parte sur del mapa, por decirlo de algún modo, aun diciendo que es occidente. Pero quiero decir, una de las conclusiones que nos saca viendo la exposición es que el norte no tiene por qué estar arriba siempre. Y es una exposición preciosa. A los que nos gusten los mapas están reproducidos a 3 por 2 metros, son todos mapas de la Universidad de Stanford, de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, otros los hemos hecho nosotros, y es un viaje precioso. Y Casa del Mediterráneo. ¿Nos puede repetir lugar y hora para los que Eso, se ha ido? Casa del Mediterráneo, a ver, la inauguración en la que estaré yo es el 27 de enero a las 19 horas. Casa del Mediterráneo en Alicante. Pero la exposición va a estar hasta marzo, o sea que os animo a todos, ya haremos algún vídeo y alguna cosa desde allí, para que vayáis y le digáis a la gente que... Paco, que sí, ahí lo van a ver, lo irás anunciando allí, está toda la información. Sí, claro. Para la gente que no lo recuerde, tenga ganas de ir, que pueda verlo. Por supuesto, sí, todavía es casi la primicia porque ni siquiera he mandado todavía la nota de prensa. O sea que... Maravilla, pues esto es un privilegio para nuestro público de Gloria de Roma, que son los primeros en saber casi esto, ¿no? De que muy bien, me gusta. Sí. Y bueno, hablando de primicias, cuéntame, lo quería preguntar antes si se me ha ido el santo al cielo. No sé si esto es una expresión mitológica, no lo sé, pero bueno, cuéntame, proyectos que tengas entre manos, porque ya yo sé que estás ahí trabajando en algún otro libro. Cuéntame, sí. Por ahí también en tema pues ahora mismo estoy corrigiendo, iba a decir galeradas, ¿no? Pero la última corrección antes de galeradas del nuevo libro, que seguramente se llamará Crónica Rosa Rosae. Y es un libro de cotilleos de la época romana, básicamente. Esto es muy bueno. Es un libro para entretenernos, para reírnos un rato y ver lo poco que hemos cambiado, como siempre. Dios mediante estará en la calle abril-mayo y también iremos hablando. Este libro va a triunfar, así que nada, yo te emplazo a que, si no es antes, cuando saques este libro, pues lo comentemos aquí en otro directo y hablemos de cotilleos de la antigua Roma. Seguramente sacarás ahí a bailar a Mesalina y compañía, así que puede ser un directo no mucho, a Mesalina no mucho, pero a Claudia mucho. Sí. A Claudia, pues, Mesalina sí, hombre, le hablo de ella, por supuesto, pero Mesalina, mi amor. Pero Mesalina, mucha gripina, mucho... Claro, te ocupa no, y también es muy curioso porque hablo también de las redes, de cómo funcionaban las redes sociales en Roma, que funcionaban analógicamente, pero funcionaban. Y nada, yo creo que es un libro para reírnos, ya lo comentaremos bien. ¿Cuánto crees que te falta para tenerlo ya en las tiendas? A 3 meses, 4. Lo ideal, quiero decir, la fecha oficial es 1 de mayo, pero a lo mejor sale un pelín antes. O sea que estamos ya en capilla. Estaremos atentos. Primero mapas y luego libro de Rosa Rosae. Y luego cotilleos. Una cosa muy seria y otra no, cal y arena. Muy bien, Paco, y un placer, como siempre. Aquí eres bienvenido, eres un amigo de la Gloria de Roma, eres parte de la Gloria de Roma. Así Gracias. Que nada, agradecido por tu presencia aquí, que das luz a toda la historia y nos iluminas con tu sabiduría. Y nada, espero verte muy pronto por estos lares. Fenomenal. Sí, ojalá. Tengo pendiente ir a Tarraco, hace mucho que no voy. Así que a ver si nos vemos. Avísame. Cuando vayas a ir, hombre, por supuesto. Organizamos ahí un buen lío. Claro que sí. Bueno, valete omnes. Adiós a todos, amigos. Adiós, salve. Chao.